¿Qué querés decir? Bienvenido, Raúl Serrano. Es como verse en calzoncillos. ¿En serio? Y claro, verse en la intimidad, en lo que no tiene que aparecer en el escenario. Mientras te estás afeitando, bañando, es eso. Pero bueno, ¿De dónde sacaron eso? está publicado en... Ah, mira vos. Sí, no te gustó. No es que no me guste, es que me gusto menos en calzoncillos que cuando... Que como está vestido ahora. Sí. Bueno, pero veíamos un poquito de una clase de teatro, de un ensayo de la muerte de un viajante de Arthur Miller. Y me gustaría que me contaras, porque sos docente, porque trabajaste mucho la docencia, porque hiciste de la docencia un arte y un culto. ¿Cómo fue esa formación y cuál es lo que le transmitís, qué es lo que le transmitís hoy a tus alumnos? Mira, yo tuve suerte porque, no sé si ustedes saben, yo estudié en Europa y viví 10 años Sí, en Rumania, ¿no? en Rumania trabajando esta profesión. Y tuve oportunidad, sin darme cuenta, de ver a los más grandes actores rusos, ingleses, alemanes, porque estuve 10 años viviendo en Europa y viendo teatro. Quiero contar algo antes. Vos Sí, sos sí. tucumano. Soy de Tucumán, orgullosamente tucumano. Bueno, se nota además Sí. que sos tucumano. Tu hermano te Fue un transmitió la pasión por el teatro. Sí, sí. Y una vez viste a Oscar Ferriño, padre, y ahí dijiste, esto quiero Fue la hacer, gira ¿no? de Fray Mocho que me mostró que el teatro era no solamente hacer pavadas y chistes sobre la escena, sino que podía ser un mundo expresivo distinto y a partir de ahí. Y de una mano que una vez alguien me puso en el hombro y me dijo, usted tiene que hacer teatro. Esa mano era la de don Orestes Caviglia. Ah, sí. Y bueno, terminé estudiando en Europa. Primero en Moscú, ¿no? Primero fuiste a Primero Moscú. hicimos teatro en Moscú, en el teatro de Stanislavski y con mi amigo Carlos Gandolfo ocupando el camarín de Stanislavski, aunque parezca mentira, pero es verdad. Es No, verdad. sí. Bueno, lo que me pasó es que yo traía visto un modelo de actuación y cuando llegué a la Argentina, lo primero que me encontré fue la moda de la memoria sensorial y emotiva y una vez que asistí a la clase de un amigo, vi esto. Y yo digo, ¿qué están haciendo? No, relajación. ¿Y para qué? Porque yo nunca había visto en mi experiencia europea con grandes actores, ensayando en clase, que alguien tuviera que relajarse moco para después actuar. Y ahí me di cuenta que yo proponía un tipo de actuación distinta a esta. La actuación que yo encontré en la Argentina de aquella época era una actuación introspectiva en busca de la memoria emotiva. La actuación que yo proponía es pelar el animal en una actitud extrovertida en contacto contra lo que nos opone. Y entonces llegué justo y como era la mosca blanca, y bueno, me hice conocido quizás por eso. Alguien te dijo en ese momento, ¿por qué no das clases, no? Sí, pero prefiero olvidarlo. ¿Sí? Sí. Bueno, lo olvidamos entonces. Sí. Ese- Hay gente que tenía razones para no creer en mí. ¿Quién era el señor Raúl Serrano, un tucumano de 30 años que venía a poner en duda lo que un maestro como Lee Strasberg sostenía? ¿Quién era ese señor? Claro. Simplemente un tipo que había visto teatro y decía, no sé cómo es, pero así no es. Así no es. Pero es interesante lo que vos planteás, ¿por qué así no es? ¿No? ¿Sabes por qué no es? Porque, te lo voy a decir brevemente, Sí, sí. vos para meterte en la memoria sensorial tenés que romper con el aquí y ahora. Entonces es probable que logres meterte con lo que estás imaginando. Pero el salto desde ese entonces de nuevo al aquí y ahora nunca lo explicó Strasberg. En cambio, lo que yo te estoy diciendo se parece al dale qué de los chicos. Dale que yo soy ladrón y los chicos no se ponen a decir, pero sos un ladrón
de 40 años que tiene... No, simplemente la función de correr perseguido empieza a ladronizarte. Y sobre esa función se van agregando los otros rasgos. Esto es una cosa mucho más natural que la hacemos cuando jugamos. Y cuando vos ves a los grandes actores, ves que están actuando así, no para adentro, no buscando la emoción, sino buscando el contacto contradictorio. Y esto es lo que crea. Y bueno, con el tiempo me vi obligado a justificar lo que yo... Y bueno, de ahí aparecieron estos libros, los tantos años de clase. Y esos muchachos que fueron, digamos, los que me permitieron experimentar lo que yo oscuramente sabía. Hoy en día hay toda una teoría pedagógica que ya está extendida. Hasta acaba de aparecer en Londres un estudio, un libro sobre Stanislavski in the World, en donde en representación de América Latina aparece este tucumano. Mirá. Sí. ¿Hay algo del método de Strasberg, se podríamos decir, que se forma para la televisión, para actuar en televisión? Pero por supuesto. ¿Y el tuyo para el teatro? No hay nada en el mundo que exista y que ocupe un lugar y que sea totalmente sin sentido. Claro. Es decir, Strasberg trabajó especialmente con actores de televisión y de cine. Y en la televisión lo que se mueve es la cámara y el actor no tiene tiempo ni continuidad. Le dicen, ya, prepárate, ahí vos tenés que meterte en una... Y en ese caso, sí, la memoria sensorial es útil. Pero la memoria sensorial aparece entonces como una técnica auxiliar de la actuación, no la técnica fundamental. La técnica fundamental de la actuación es poder meter el cuerpo a luchar contra algo que no existe. Dale que murió tu padre. Que el animal que hay en vos, ¿qué tiene ganas de hacer? No de buscar qué es lo que vos sentiste el día que murió tu papá. Eso es mentira. Que por ahí no murió. Y además quiero decirte, a lo mejor sí es el único recurso cuando vos tenés que hacer un gran plano frente a la cámara y no moverte. ¿Qué le pasa a los actores formados en esa línea televisiva cuando van al teatro? Bueno, vos debés haber visto. Sí. Ese teatro que está hecho de larguísimas conversaciones. Se sientan en el sillón 1, se sientan en el sillón 2 y hablan y hablan y hablan y de vez en cuando sienten un poquito. Eso no es teatro. Eso es, qué sé yo, teatro radiofónico visto. Pero no, el teatro es cuerpos en acción. Aquí y ahora de circunstancias dramáticas. No de desacuerdos abstractos, de discusión. Los diálogos de Platón no son teatro. En cambio, dos tipos que aparentemente no discutan sobre nada, digamos Chejov, pero que uno hace 30 años que desea a la otra, eso es alto teatro porque los cuerpos entran en conflicto, aunque aparentemente no ocurra nada. Claro. Eso se llama la represión como forma de la acción. Claro, no es la acción física, no pero no, porque ese también es otro tema. Hay un profesor también tucumano como yo que sostenía la acción física, pero ha muerto. Ahora el que está sostiene otra cosa, que es el cuerpo escindido. ¿Qué te pasa con el teatro comercial? ¿Es teatro? Y por supuesto que hoy en día cada vez hay más buen teatro comercial porque se han borrado un poco las fronteras. Lo que pasa es que vos en el teatro comercial tenés que tener una fecha de estreno, tenés que dar la escenografía antes de empezar a ensayar. Hay un plazo. Claro, y además tenés que respetar ciertos rangos, ¿no? Es decir, y todo eso no es artístico. Y un cartel, ¿no? No es estético. Entonces, he trabajado bastante en el teatro comercial, pero desde hace algunos años he decidido que a mí no me hacen falta, no tengo ganas de ser más conocido, y los galones que tengo ya los tengo, entonces trabajo en mi teatro, en donde se crean las condiciones
y trabajamos sobre lo estético, lo expresivo, lo ideológico. Y te tomas todo el tiempo... El que necesite la obra, no yo. Sí, sí, sí. Porque no, la obra no es la construcción de algo que vos ya sabés. No, no, vas La obra se construyéndola. va descubriendo en la medida en que la vamos haciendo. El arte no es un producto racional puramente. El arte es una mezcla de racionalidad y de impulso que uno no sabe bien por qué y que después se ven confirmados o no en funcionamiento. Entonces, si vos querés privilegiar lo artístico, yo a esta altura de la vida me puedo permitir ese lujo. Es un lujo el que me permito. Sí, más en estos tiempos, Y sí, ¿no? y sí. Estrenaste ahora una obra tuya, Un hombre civilizado y bárbaro. Como te das cuenta, civilización y barbarie son dos conceptos que están directamente señalándonos a don Domingo Faustino Exacto. Sarmiento. Y una de las cosas que me parece que tendrían que indicar la madurez política e histórica nuestra es reconocer en nuestros próceres hombres de carne y hueso, plenos de contradicciones, que vivieron los problemas de su tiempo, a los cuales es muy fácil criticar desde 200 años después. Entonces, quise hacer un Sarmiento que no sea de bronce, un Sarmiento que se ve maltratado por la venita que le reclama su dinero, estás viviendo viejo, estás viviendo de mi plata, le dice la venita, lo cual es cierto, enamorado de Dalmacita Vélez Sarsfield y enojándose porque la posteridad no lo reconoce como debiera, y entonces baja alguien de la platea y le dice, ¿usted quién es? Soy la posteridad. ¿Cómo? ¿Usted así, rotoso, con los jeans esos? ¿Rompes la cuarta pared? Sí, entonces baja, usted es la posteridad. Y le dice, y le propone a Sarmiento que pase a ocupar su lugar. Y Sarmiento sube y pregunta, ¿en qué año estamos? 2018. Bueno, estamos jugando con ese problema de cómo considerar la historia. No como seres inmarcesibles, sino como seres de carne y hueso, y hay algunas cosas de Sarmiento que no podemos negar, como por ejemplo su legado con respecto a la educación pública, laica, gratuita, que nos permitió hasta la década del 50 ser el país de América Latina con menor cantidad de analfabetos, y después los otros problemas que tuvo en su adhesión a Mitre y con respecto a la guerra del Paraguay, también aparecen cruzados por ahí. La posteridad le reclama, claro. Por eso el título de civilizado y bárbaro, porque lo que él criticaba como barbarie son muchas de las cosas que proponía que empleemos con nuestros propios gauchos. Raúl, no quiero que te vayas sin dejar de hablar y de recordar a Alicia Abruzzo, que fue tu mujer, la mamá de tu hija, una actriz enorme. Bueno, ¿qué ella también es responsable de la modificación de mi manera de pensar. Ajá. En el sentido de que cuando yo llegué era demasiado racional y lo que yo buscaba era una técnica que a veces pecaba de racionalismo. Y ella, inconscientemente, me demostró el rol del cuerpo en la actuación, del instinto, del aquí y ahora, del animal. Y yo aprendí bastante de ella. Ajá. De ella y de mi hija Manuela, porque la vi crecer y vi lo que era educar un cuerpecito. Y educar un cuerpecito es prohibirle que escuche puramente a sus instintos y a su cuerpo y que empiece a escuchar lo socialmente permitido. Es decir, hacer lo que deje de ser un individuo muy vinculado a su propio cuerpo y que pierda la capacidad de jugar. Entonces, esto también me sirvió porque así vienen los chicos a estudiar teatro. Muy interesante lo que decís. Bueno. Muy interesante. Bueno,
La obra la dan en el Artefacto. En el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, los sábados a las 21. Esperemos que... ¿Y las clases dónde? Ahí también. También, pero... Pero sí, ¿por qué no? Las clases porque, bueno, tenés... sí, tengo una escuela que tiene 3 niveles. Y la docencia en el alma, ¿no? Pero casi... Quiero decir, yo no creía que iba a ocuparme de la enseñanza. Yo hubiera querido ser más director, pero la vida me obligó a justificar lo que estabas diciendo, lo que estabas sosteniendo con hechos. 40 o 50 años después, puedo decir que el 50, el 60% de los programas de estudio de arte dramático en la Argentina tienen que ver con nuestro enfoque. Felicitaciones. Es un gran orgullo para mí. Por supuesto, para todos. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes por haberse acordado de mí.